La vieja Nahual que se convertía en burro. Aterradora experiencia real de la Huasteca hidalguense. Señor Chemo San Juan, buenas noches. Le voy a contar algo que no me sucedió a mí. Más bien, le pasó a mi padre, hace ya más de 50 años. Todo esto en un lugar del bosque, donde se encuentra la Huasteca hidalguense. En ese rancho se cuentan muchas historias por parte de los lugareños. Además, allí también se narra que se aparecen fantasmas. Algunos otros dicen que el pueblo está embrujado. Bueno, se dicen mil cosas, pero uno no lo cree hasta que lo ve con sus propios ojos. Todo el que vive en ese lugar cuenta que hay miles de historias, de nahuales y brujas especialmente. Se rumora que en esos lugares vivía una anciana de aproximadamente 70 años de edad, la cual se convertía en burro. De hecho, avanzaba por las noches a los pueblos o ranchos y por la madrugada regresaba a su casa, cargada de animales, los cuales se robaba de las granjas. A pesar de que ya todos sabían de que esa bruja nahual se convertía en burro, y todos la señalaban como la causante de los robos, pues le tenían miedo, y nadie se esperaba a enfrentarla. De hecho, sabían de quién se trataba, pero al otro día parecía que se les olvidaba. Pasaron los años y ya nadie jamás la molestó. De hecho, los campesinos procuraban no subir al cerro. Después, esta mujer también no bajaba al pueblo, pero años después, la historia cambió de una forma diferente. Para ese entonces, mi padre, a quien le pasó este evento, tenía como 15 años de edad y en ocasiones junto con sus amigos se escapaban por el bosque prohibido en busca de algunos animales, como por ejemplo conejos. A mi padre siempre le han gustado las áreas verdes y los animales de caza. En ese tiempo tenía un perro llamado Solovino, uno que se dedicaba a cuidarlo. Además, hacía diversas actividades, por ejemplo, cazaba pájaros, pescaba y realizaba expediciones a la montaña prohibida, esto sin que sus padres se dieran cuenta. En una ocasión, mi padre se fue al bosque y para eso lo acompañó Solovino. Caminaron un buen rato, pero el perro se alejó demasiado y de la nada se extravió. Mi padre en ese momento se encontraba muy preocupado porque el perro no regresaba. El tiempo pasaba y nada del animal, de hecho ni sus luces. Para colmo ya estaba comenzando a oscurecer. Sin más mi padre caminó por el bosque, que de por sí era extenso y extraño, y comprobó que efectivamente no había ningún alma o casas alrededor. A decir verdad, la comunidad apenas se estaba poblando. El lugar era bastante tenebroso y oscuro. Mi padre recordó las cosas raras y las leyendas urbanas del pueblo, así que estuvo buscando al perro por casi 3 horas y al no encontrarlo comenzó a temblar. No tuvo éxito, así que entristecido decidió regresar para su casa. Por el camino lloraba incansablemente por su amigo, hasta que por fin llegó a su jacal, entró y se fue a dormir. Al otro día iría nuevamente a buscarlo, pues no se daría por vencido tan fácilmente. Al canto de los gallos, salió dispuesto a encontrarlo. Inició la búsqueda de nuevo, pero en esta ocasión se adentró muchísimo al profundo bosque. Caminó por largos senderos, pero algo llamó fuertemente su atención. Allí, en los árboles, habían marcas y cosas que formaban un círculo. Para eso decidió inspeccionar un poco más el área para ver qué rayos pasaba. En minutos se vio rodeado de gran vegetación.
pero algo extraño había entre los árboles. Allí, por las raíces, se miraba cómo emanaba un líquido rojo, uno que parecía sangre. Se acercó un poco más para ver muy bien, y fue allí que miró a su perro, junto a otros animales semienterrados. Algunos estaban cercenados, otros degollados. En pocas palabras, había mucha sangre alrededor. De hecho, parecía un cementerio de animales. Eso lo asustó muchísimo y salió corriendo. Ya nada se podía hacer. Cuando llegó a su casa, le contó a su abuelo lo que había encontrado. Este tembloroso le dijo que era un acto de brujería, porque ahí se realizaban cosas extrañas, como ritos de magia negra, y que eso era obra de la vieja, aquella que se convertía en burro, en aquel nefasto nahual. El viejo sabía todas esas cosas, y de hecho sabía el nombre del nahual, porque ese lugar colindaba con el estado de Veracruz, el cual era conocido por ser un bosque donde se practicaba la brujería y sobre todo el nahualismo. Mi padre no lo sabía, pero tenía descendencia de hechiceros y brujos. Pasaron los días y papá por fin se recuperó de la pérdida del perro, y un día encontró a un cachorro, el cual estaba completamente delgado y deshidratado. Sin pensarlo, se lo llevó para su casa y se volvió su gran amigo. Pasaron algunos años y mi padre, acompañado de su hermano, esa vez se dirigía al pueblo a vender algunas cosas. Cuando ya venían de regreso, comenzó a oscurecer porque faltaban algunas horas para llegar a su casa. De entre los árboles se empezaron a ver algunas bolas de fuego saltando de una dirección a otra, pero también por los cerros y montañas. De hecho, eran unas sombras muy raras las que se veían en el bosque, que hacían creer que eran monstruos o cosas extrañas. Además, a lo lejos se miraban esas grandes bolas de fuego, las cuales emitían unos extraños ruidos. Al ver eso, comenzaron a correr. Estaban desesperados y no se dieron cuenta de cómo llegaron a su casa. Esa noche el abuelo les dijo que unos días atrás comenzaron a desaparecer bebés, además de niños sin bautizar, así como animales, y que en la oscuridad solamente se escuchaba el rebuznar de un burro. Los habitantes de ese pueblo vivían muy asustados, pues como era un poblado muy pequeño, todos se enteraban de los diversos sucesos. Cierta noche, el abuelo se encontraba muy enfermo, y para eso mi padre fue en busca del doctor hasta el pueblo. Él iba con miedo, pues lo dejó solo con su otro hermano y había salido de emergencia. Para eso tenía que tomar un atajo para llegar lo más rápido posible. En eso, algo llamó su atención, pues no muy lejos se miraba lo que parecían velas negras y la foto del abuelo. Estas ya se encontraban muy desgastadas y parecían tener algunos días allí. Cuando caminó como 100 metros, encontró centenares de huesos, y estos pertenecían a restos humanos. Al parecer eran trabajos de brujería. No había tiempo de sentir miedo y de regresarse. Mientras más avanzaba, se tropezaba con más enseres que parecían ser parte de un ritual satánico, así como sangre seca y prendas de hombre, además de mujeres y niños, todas regadas con diferentes lados. Lo más extraño de esto fue que allí estaba el sombrero de nuestro viejo abuelo. Mi padre sentía mucho miedo, pero si no se apuraba, el abuelo podía morir esa noche, porque estaba trabajado, posiblemente, por esta bruja nahual, porque sabía que el anciano lo había delatado. Silma se olvidó por un momento de eso, y tras caminar varios kilómetros, por fin llegó al pueblo. Puso al doctor del tanto de la situación del abuelo, y éste aceptó ir personalmente para atenderlo. Para eso montaron el caballo,
y por fin llegaron al jacal. Después de atender al viejo, el doctor pidió permiso para pasar allí la noche, pues después de todos los fuertes rumores, no quería correr la misma suerte que los desaparecidos. Al paso de unos días, mi padre le dijo al abuelo lo que había visto en el camino, y sin pensarlo dos veces, esto se lo atribuían a la maldita bruja Nahual, aquella que abría las puertas al inframundo, donde hacía sacrificios humanos para venerar al mal. Fueron en busca de esto, y para eso llegaron a donde estaba el altar. Al encontrarlo, quemaron todo a su paso. Gracias a eso, el abuelo por fin salvó la vida, y mi padre conoció el verdadero terror que se vivía en ese pueblo. Con el paso del tiempo, mi padre y su hermano más chico crecieron, y si mal no recuerdo, entre nahuales y brujas, para ese tiempo, ellos ya eran de entre 20 y 22 años. Una vez, ambos se dirigían a cazar un jabalí. Para eso, sin más preámbulos, se fueron directo al bosque prohibido. Era un temprano, quizá a las 5 de la tarde, y se empezaron a meter más y más hasta perderse en él. Allí se escuchaban extraños ruidos, y de pronto, entre la oscuridad, vieron a una extraña criatura, de no más de 1 metro con 80 centímetros de estatura. Mi padre del miedo gritó, porque sabía que eso no era normal, pues se parecía mucho a un burro, pero muy extraño. De hecho, comenzaron a dispararle con el arma que traían, pero ésta se les atoró en ese momento. Como no pudieron con el arma, mi tío y mi padre corrieron como locos. Por su parte, aquel burro ya venía atrás de ellos. Esa bestia nahual corría tan rápido que parecía un caballo. Finalmente, en ese momento el arma funcionó y se disparó al aire por sí sola. Al escuchar el disparo, aquel burro nahual se asustó mucho y sin más se perdió atrás de unos árboles. Con miedo y a la vez decididos a terminar con la bestia, no tardaron mucho y se regresaron. Para eso encontraron a una anciana lavando en el río. Estos la saludaron, pero aquella mujer ni siquiera les respondió. Allí se percataron que la anciana, entre su ropa, a ella se le miraba como una cola parecida a la de un caballo. En ese momento no dijeron nada, pero seguían asustados de lo que estaban viendo. Lentamente se fueron alejando, ya que lo que vieron era inusual. Esa mujer era muy rara, pues nadie o ningún ser humano tiene una cola. Al llegar a su casa, le contaron al abuelo de lo que vieron y le describieron a la mujer. De hecho, se la dijeron a detalle. En ese momento, el abuelo, un poco más serio, les comentó que eso era la bruja Nahual, y por la descripción que le dieron, supieron que se trataba de la vieja Domitila, quien desde hacía muchos años se había aislado de todo el mundo y vivía en la montaña, pues a esta le achacaban la muerte y desaparición de infantes, y los que la conocían aseguraban que ella se convertía en animal y tenía tanto poder que nunca la podían atrapar. El anciano les dijo que su abuela, quien también había sido bruja, pero de las blancas, en una ocasión se había enfrentado a ella, convirtiéndose también en un animal, las cuales pelearon a muerte. Parecía que la abuela había ganado la batalla. Sin percatarse de su muerte, allí dejaron el cuerpo, y al otro día cuando regresaron por ella ya no estaba. Seguramente la bruja Nahual se ocultó en las montañas por mucho tiempo, y después regresó para vengarse de todos, pero especialmente del abuelo. Así que una vez más el viejo les dijo que por nada del mundo subieran a la montaña, o de lo contrario acabarían con ellos. Lamentablemente la advertencia llegó demasiado tarde. Al amanecer, mi padre y su hermano fueron en busca de la nahuala,
y ésta los encontró a ellos primero. Para eso arrastró el cuerpo de mi tío y a su paso el alma de este. En ese momento mi padre nada pudo hacer por su hermano, y al día de hoy este sigue sin aparecer. Desgraciadamente, esto que cuento es real, y después de años, al tío parece que se lo tragó la tierra, o al menos eso es lo que la gente cuenta en el rancho del estado de Hidalgo. Gracias. Relato escrito y adaptado por Chemo San Juan de los eventos reales de la señora Minerva Torres.